sentimos satisfechos de recibir esta mañana al doctor Fernando Tuesta para hablar acerca de la situación que vive nuestro país. Doctor, bienvenido. Gracias, Carlos. En primer lugar, feliz día y a través tuyo a los periodistas, tanto RPP como en general, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, a ver... un día infeliz, un día feliz por ustedes, un día infeliz. Sí, la verdad que en general. Lamentable, por supuesto. Doctor, vamos por partes. A ver, ¿lo que hizo ayer el señor Vizcarra fue constitucional? No, acá yo creo que no entran ya apreciaciones de esta naturaleza, porque ya los propios constitucionalistas han señalado algunos que sí y otros que no. Yo creo que los actos desarrollados el día de ayer tienen interpretaciones en ambos sentidos. Acá lo que está en juego es básicamente el poder. Y ante las decisiones tanto del Ejecutivo como del Parlamento, van a tener un resultado probablemente en las próximas horas. ¿Quién ostenta el poder? Y quien quiera que sea, va a ser cuestionado por un sector u otro. Es sumamente lamentable haber llegado a esta situación, que sin embargo parece pues una crónica de una muerte anunciada. Tampoco creo que bajo ninguna circunstancia una disolución constitucional del Congreso, al margen de esta, pueda ser aceptada en general para quienes son disueltos, digamos. Siempre hay un cuestionamiento. Si en el Perú algo se caracteriza hace mucho tiempo, es en el no respeto en general de las normas ni de las reglas. Claro. Siempre hay algo que las cuestiona. Claro, pero en este caso, a ver, el argumento de quienes se oponen a esta decisión es que el presidente ha violado la Constitución, es un golpe de Estado, pero en realidad se le denegó ayer la confianza al presidente, al gobierno. Pues, nuevamente las interpretaciones, ¿no? De un lado es quienes señalan que existe una negación de hecho, en la medida en que el propio proyecto de ley tenía como propósito incidir directamente en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, si es que presentas un proyecto de ley bajo la cuestión de confianza y se inicia el proceso de la elección, quiere decir que, digamos, en posición del Ejecutivo, se está denegando de hecho. Que más tarde se le dé la confianza es, digamos, un artificio para evitar la disolución del Congreso, pero de facto ya se había elegido a uno y se había denegado la elección de otro, es decir, el proceso ya se había iniciado. La interpretación entonces del Ejecutivo es que ya se cumplen los requisitos para disolver constitucionalmente el Congreso. Otros señalan que no se puede porque se le dio la confianza. Son miradas distintas. Acá en el choque ejecutivo y legislativo, en realidad, repito, hay argumentos que ambos sostienen y que no se van a poner de acuerdo ni siquiera los constitucionalistas, que dicho sea de paso, muchos de ellos, quizás los que están más ligados al Congreso, desde el año pasado, el 28 de julio, decían que nada se podía hacer de lo que hizo el Ejecutivo y sin embargo se hizo y no se interpuso, por ejemplo, ninguna acción de inconstitucionalidad sobre nada. Estamos, sin embargo, el punto más álgido, el punto más alto de esta confrontación. O sea, para usted, esta es una lucha para ver quién aguanta más, en otras palabras. Tiene que decir, yo creo que se está, la pugna ahora por el poder está básicamente centrado, efectivamente, en quienes van a tener los recursos del poder. Uno de ellos es las Fuerzas Armadas y Fuerzas Políticas. Ayer ya le dieron su respaldo al presidente Vizcarra. Hasta el día de ayer y uno puede asumir que hoy también. La lucha también por la opinión pública, que no es menos importante, y la lucha también de la opinión pública a nivel internacional. Yo creo que, por ejemplo, la juramentación, esta suerte de juramentación simbólica de Mercedes Arauz, también tiene como propósito ampliar la lucha, ampliar el campo de la lucha a nivel internacional, ¿no? Vale decir, si es que, por ejemplo, el Congreso de la República, imaginemos que ya no se pueda reunir en el recinto, establecer una suerte pues de cuestionamiento a nivel de diferentes foros, ¿no? Apelar a la OEA, en fin, a diferentes ámbitos para cuestionar la legalidad y legitimidad
del presidente Vizcarra. La figura de la suspensión en funciones del presidente está prevista. Es una figura también nuevamente cuestionable. Y además, si es que esa figura existe, el procedimiento de esta figura no está establecido. Ajá. Y si es un procedimiento, tú tendrías que haber llevado a quien es de alguna manera objeto de esa suspensión a un proceso para empezar de legítima defensa, en fin, ¿no? No el mismo día declaras que es suspendido, supuestamente encargas el cargo, que además lo juramentas, el encargo del cargo de presidente no se juramenta. Son actos simbólicos pero que tienen un sentido, ¿no? La lucha nuevamente por el poder y ganar legitimidad, incluso más allá de la legalidad, porque esos son dos ámbitos que en democracia tienen que estar conjugados: legalidad y legitimidad. Y los actos del Congreso luego de la disolución del mismo, ¿ya no tenían validez? Tenemos el decreto supremo. El decreto supremo que fue publicado, que ayer fue publicado, que surte efecto a partir de hoy. ¿Ya? En principio ya no tenemos Congreso. Lo que tenemos es comisión permanente, claro, ¿no? Que tiene 27 titulares, para empezar por el propio presidente del Congreso. Ya no puede ejercer funciones del Congreso ordinario, solamente la de comisión permanente. Es más, en el decreto supremo se convoca elecciones tal como también señala la Constitución. Es decir, ambos señalan que sus actos están amparados en la Constitución, ¿no? Algo así como no se quieren salir de ese marco, aun cuando esta pelea y esta lucha se ha descuadrado de los marcos constitucionales, ¿no? Pueden ser invocados tanto para justificarlo, tanto para cuestionarlo. Ok. Bueno, y ahora, el respaldo también de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿cree usted que pueden ser ya decisivos? Es fundamental, indudablemente que es fundamental. Ahora, porque además quien ejerce el poder, quien ejerce el poder en este caso, lo va a hacer bajo sus diversas modalidades. Por ejemplo, en el caso de Mercedes Arauz, tiene ministros, no puede designar, tiene primer ministro, y a su vez a través de los ministros ejercer el poder y las funciones en los distintos campos, manejar recursos, por ejemplo. El día de hoy lo que puede hacer en el MEF es cerrar el caño de los recursos que tiene el Congreso, en donde va a despachar. Ese es el poder, el ejercicio del poder a ese nivel, que en este momento, por lo menos a esta hora de la mañana, lo tiene el presidente Vizcarra. Esto se puede variar, veremos el curso de los acontecimientos. ¿Por qué hemos llegado a esta situación, cree usted? Bueno, yo creo que esto no se inicia, como algunos dicen, sobre la cuestión de confianza. Esto se inicia el 28 de julio del 2016. Acá, ¿por qué? Por una sencilla razón. El resultado de un proceso electoral, lo que produjo es lo que se llama un gobierno dividido. Un gobierno como el de Pedro Pablo Kuczynski, absolutamente débil, que tenía la presidencia y tan solo tenía 18 congresistas de 130, 12% del Congreso. Y al otro lado lo que tú tenías es un partido que tenía en escaños una mayoría absoluta, un solo partido como nunca en la historia del Perú. Y entonces, acá lo que venía es, en primer lugar, que el partido perdedor no asumió su derrota, sino consideraba que le habían robado la elección y, en consecuencia, obra en ese sentido. Es más, las declaraciones iniciales del partido fueron que se iba a gobernar a través del plan de gobierno en el Congreso. Ahí empezó todo. Difícilmente, además, un gobierno, sea cual fuera, dejemos de lado Pedro Pablo Kuczynski, el señor Vizcarra, etcétera, podría gobernar con un parlamento de esa naturaleza. Porque el poder, y 73 votos significan el poder absoluto en el Congreso, se ejerce. El poder no se ahorra, no se guarda, no se suspende. ¿Cómo se ejerce? A través del número de votos. ¿Y usted cree que el presidente Vizcarra debió tratar de concertar mucho más? ¿No cree usted que ha sido demasiado
conflictivo contra el Congreso. ¿Cree usted que tuvo, desde que comenzó, la intención de disolver el Congreso? Mire, probablemente, por su actuación, probablemente el presidente Vizcarra considera que no podía gobernar, pero del otro lado no ha habido hechos que nos lleven a pensar que podían y querían al presidente Vizcarra en el gobierno. Pero en realidad, doctor, acá hay responsabilidad de ambas partes, eso sí, es innegable. Es que los actores políticos en pugna nuevamente utilizan los recursos del poder, y en este caso era un conflicto suma cero. Acá cada uno quería desaparecer al otro, pero los gobiernos obviamente tienen que gobernar, para eso están elegidos. Y una situación de esta naturaleza ya parecía que no tenían visos de salida. Lo que quiero decir además es lo siguiente: una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. En política los discursos son importantes, pero los hechos tienen mayor significancia. Y a lo largo de 3 años y algo más, ningún gobierno, ni de Pedro Pablo Kuczynski, ni de Vizcarra, ha podido ejercerlo a plenitud o mínimamente como para poder desarrollar lo que en principio los ciudadanos esperan de un presidente de la República, ¿no? Doctor, muchas gracias. Veremos a ver en qué concluye toda esta batahola que hay. Parece que no hay escenario bueno de todas maneras. Ojalá que sea lo contrario. Gracias, doctor. Yo también espero. Muy amable por su presencia, el doctor Fernando